Urrengo islaria, geurekin Jorge Goldaracena, quien nos viene de BPG y hablará, su ponencia se titula Montaje de escenarios son obras de construcción. Quita esta. Así mejor, ¿no? Vale. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a Alan la oportunidad que da de contar mi parecer acerca de los escenarios, más bien el montaje. En segundo lugar, quería, durante mi intervención voy a procurar no emplear un lenguaje discriminatorio y ya que si no lo consigo, pues ustedes me perdonen, pero entiendan que cuando hablo de trabajador, hablaré de trabajador y trabajadora. A ver. Bueno, mi pregunta es un poco también la que a primera hora de la mañana de todos Alan, indicando que es una obra de construcción como interrogante. Es decir, no damos por hecho que esto sea una obra de construcción, pero desde mi punto de vista tiene mucho que ver. Y sobre todo algunas instalaciones, no voy a decir todas. Incluso durante la intervención de esta mañana, el responsable del museo marítimo pues ha indicado que el montaje de carpas, ellos piden un plan de seguridad, y claro, plan de seguridad, a mí enseguida se me ha encendido la luz del 1627. Bueno, pues inicio, porque todos nos preguntaremos realmente esto, que es un escenario, y esto, que es otro elemento también montado con elementos tubulares, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? El objetivo de uno y otro es distinto, sí, pero ¿en qué se diferencia esa instalación? ¿O en qué se diferencia esta otra de esta otra, que empleamos mucho en obra civil? Es más, es que incluso los componentes de unos elementos y otros son no exactamente los mismos, pero el 90% de las piezas son las mismas. Luego, si estamos hablando de elementos similares, pues podemos empezar a pensar que esto tiene algo que ver con la construcción. Pues quizás. No voy a descubrir a la mayoría del auditorio, que es construcción, 1627, de dónde viene, porque creo que ya de todos es conocido. Y recordar que ahí se han desarrollado distintas guías técnicas durante el transcurso del tiempo que han ido aclarando o desarrollando un poco todos los conceptos incluidos en el 1627. Recordar simplemente que cuando se habla de obra de construcción, pues son todo el listado que figura en el anexo 1 y hay un apartado que se indica montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Luego podría tener perfectamente cabida dentro de ese apartado. Para eso tenemos la propia guía de desarrollo, la última versión de noviembre del 2011, donde se hace mención y donde se amplía un poco más este concepto, ¿no? Y se indica que obra de construcción es el lugar donde se desarrolla con carácter temporal cualquiera de las actividades indicadas en semejante anexo o las relacionadas en la sección F, apartados 41-43 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, siempre que las mismas estén referidas a trabajos intrínsecamente asociados a actividades de construcción, ¿no? Bueno, pues nos podemos ir a ver esa clasificación. Dentro de ese anexo se hace una aclaración o se amplía la información que se daba anteriormente respecto del montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Y es donde se indica expresamente actuaciones tales como montaje y desmontaje de escenarios para conciertos, actuaciones públicas y otros. Luego, la propia guía le abre una puerta a que este tipo de instalaciones estén al menos amparadas en el 1627.
Insisto que no tienen por qué ser todas, pero le da una vía de entrada. Podemos ver una instalación y nos vamos a preguntar, a qué se refiere. Todos identificamos que esto es una torre de andamio donde hay unos operarios que con unos elementos van componiendo la torre. El proceso de montaje igual no seguirá las instrucciones del fabricante, que eso es uno de los aspectos que, bueno, que entendiendo que si lo metemos dentro del 1627, entendemos que se garantizaría mejor el montaje. Y prácticamente está conformada. La instalación se completa con otra serie de elementos que a mí, que yo procedo del mundo de la obra civil, pues me recuerdan muchísimo a las cimbras de obra civil. Con unos elementos distintos, los cabezales sí que son diferentes. En lugar de llevar un cabezal con un sillo roscado, pues para nivelar y poner una viga y de ahí poner una mesa de encofrado, aquí hay otro elemento distinto, pero todo el soporte inferior es el mismo. Y como vemos, es un montaje que la mayoría de los que estamos aquí lo identificaremos con construcción. Esto es construcción. Y esto es construcción. Es parecido. En el fondo hay una serie de personas montando una serie de elementos. Pero enseguida identificamos que esto ya no son escenarios, sino que esto sí que obedece a una construcción de una obra civil, de un soporte, pues para un viaducto concretamente. Este es el resultado final de lo que antes hemos estado viendo. Si quito esta foto, quizás no nos hubiésemos dado cuenta de que se correspondía precisamente a un montaje de una grada para escenario y la torre de iluminación donde va a estar uno de los operadores. Entonces, ¿es construcción? Desde mi punto de vista, sí, al menos este caso. Si nos vamos a todo el apartado de identificación, la sección F de construcción estaría incluida. Y también hay otra que podría tener cabida, como es la de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Habría que bucear un poco en profundidad en el desarrollo de esto, pues para darse cuenta de si esa actividad estaría contemplada ahí o no, ¿no? Nos vamos al desarrollo de la sección F. No vemos que esté de manera expresa contemplado montaje de escenarios, como no vemos que está expresamente contemplado conservación de carreteras, montaje de andamios. Es decir, es una actividad, es un desarrollo un poco general, no va al detalle. Luego, que no esté incluido no significa que no, o que no esté expresamente mencionado no significa que no esté incluido. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Pues si nos vamos a la directiva europea, hay una publicación sobre el desarrollo de la directiva europea en la que también se menciona este tipo de instalaciones. Por supuesto que hace lo mismo que en el caso del 1627, hace una relación no exhaustiva de lo que sería construcción y también establece a que independientemente de su duración y de cuántos trabajadores participen en ella, como ejemplo pone el montaje de estructuras para exposiciones, instalación de los asientos de espectadores de los festivales al aire libre. Hombre, yo quiero entender que esto no es la instalación de las sillas en un cine de verano. Por eso digo que evidentemente habrá algunas cosas en las que no vayan a ser construcción, sino que se refiere pues a ese montaje de gradas, como hemos visto antes, que ha presentado el compañero del ayer. Pues repasando nuevamente lo que es el anexo 1, hablaba de elementos, instalaciones que se ejecuten con tecnologías propias de la industria de la construcción. Ese es otro de los aspectos importantes. ¿Esto cómo se monta? ¿Con qué medios? Si se monta con medios que habitualmente empleamos en construcción, pues seguramente tendrá algo más que ver, ¿no?
carretilla telescópica. Esto se emplea en construcción. Es más, es un elemento con muchas piezas intercambiables para construcción. La inmensa mayoría, hay otras incluso para agricultura, pero la inmensa mayoría son para construcción. Montaje precisamente de esto en medios, se emplean medios de construcción. Luego ya ven que desde mi punto de vista muchas de estas instalaciones desde luego deberían de estar bajo el paraguas del 1627. Esto corresponde al montaje del escenario principal del de Asaldia de San Sebastián, el Heineken Festival, que se hace en la playa de la Zurriola. Parte del escenario se apoya sobre la propia arena. Antes preguntaba dentro de los asistentes cómo se garantizaba esto. Pues sí, debería de garantizarse, y como ha comentado el compañero del ayer, evidentemente a través de una serie de cálculos de toda la estructura, más la sobrecarga de uso, más el viento, que de verdad aquí sopla. Bueno, pues no sé si he convencido a los que estáis aquí, pero desde mi punto de vista es construcción. ¿De qué deriva esto? Pues que al final, si es construcción, habrá un promotor, entendiendo como promotor el que se define en el 1627, no el promotor del espectáculo, que será otro distinto, y porque al final, pues todos sabemos que cuando no hay quien vigile, quien compruebe, quien supervise, pues las cosas pueden hacerse con buena voluntad y en algunos casos incluso con una mera voluntad económica, ¿no? Con lo cual pues se pueden alterar bastante las circunstancias de seguridad en las cuales trabajan determinadas personas. Entonces, ¿podemos permitir este tipo de instalaciones con montajes de este tipo? Si eso fuese un andamio de una fachada en una ciudad, cualquiera de los que estamos aquí levantaría el teléfono, llamaría a Osalan, llamaría a la Inspección de Trabajo, llamaría al que fuese, porque esto no es admisible. Sin embargo, en el montaje de los escenarios se da bastante más habitualmente de lo que creemos, porque muchísimos de los escenarios desde luego se montan en horario nocturno, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones: falta de visibilidad, personas bueno, que no sabemos si han descansado o no, ni de qué manera llegan. Estas imágenes corresponden también de San Sebastián del mes de julio del 2012, es decir, va a hacer 3 años ahora, ¿no? Fue una intervención que tuvimos, planteamos esto al responsable de Donostia Cultura. Rápidamente, el problema que tenía es que ya se había adjudicado el montaje, se hacen unos pliegos como en cantidad de ayuntamientos y se adjudica el montaje a determinada empresa, y claro, eso ya es muy difícil luego dar marcha atrás o ponerle algunos medios de... Bueno, esto concretamente, que los de construcción enseguida lo relacionamos con las casetas para vestuarios, aseos y demás, eran los camerinos, ese tenía el objetivo, pero casetas, son casetas. La playa y de día. Esta situación está totalmente asumida por este tipo de gente. Totalmente asumida porque probablemente nadie nunca los haya dicho nada. Aunque tiene que ser su propia empresa la que corrige este tipo de actividades. Pero como nadie nunca les ha dicho nada, pues están habituados y desde luego están abstraídos del riesgo. Si este percibiese el riesgo del que están, desde luego no estaba ahí. Bueno, pues simplemente tuvimos la oportunidad de participar como observador del montaje y la instalación de todo lo que era el escenario, y además luego
pues de los elementos de iluminación y los elementos de sonido, que es otro de los temas que se han ido comentando a lo largo de la mañana, y que en este caso, o en estos casos, por un lado se adjudica el montaje del escenario, por otro lado se adjudica el sonido, por otro lado se adjudica la iluminación, con lo cual tenemos a 3 empresas distintas, cada una de ellas probablemente con algún subcontratista o con algún trabajador autónomo, mismo, ¿no? Y quizás esa coordinación de actividades que desde luego aquí, si nadie la organiza y si nadie le pone orden del día, no se realiza jamás. Y si nadie pone orden, ya no voy a decir del orden del día, si nadie, el que primero llega, primero hace. Pues este que es el montaje de escenario, la caída de aquí del orden de 4 metros, yo les preguntaba, no se puede poner un sistema de protección, una simple barandilla que ya se quitará después, pues no hubo manera de convencer a ninguno, porque me estorba, porque no sé qué, porque tal. Bueno, lo que estamos acostumbrados también los de construcción. Esto se podía elevar un poco más y librar perfectamente la barandilla. Zonas publicitarias. No cabe duda de que hay muchísimas operaciones que no hay otra manera más que emplear medios de protección individual. Pero, es decir, si conseguimos quitar el 50% de las operaciones y emplear medios de protección colectiva o elementos de elevación, pues hemos eliminado el 50% del riesgo. Todo este tipo de estructuras, la cubierta, desde luego, se monta abajo. Aun siendo abajo, sigue habiendo un riesgo de caída importante y luego se eleva. Aunque finalmente siempre hay que hacer una serie de ajustes en altura. Por eso digo, si las operaciones hemos conseguido hacerlas a nivel del suelo o con medios de elevación, pues habremos eliminado gran parte del riesgo. El escenario se termina elevando. Montaje de la cubierta, en este caso era de lona, precisamente lleva un tapajuntas por la parte superior. Claro, ese hay que colocarlo desde arriba. Se podrá ir colocando de un lado hacia otro, puede intervenir cambiando el procedimiento de trabajo, pero al final hay una operación que hay que hacerlo desde arriba. Bueno, pues tenemos claro que esto tiene consideración de obra, o al menos hemos visto, y por tanto será de aplicación el 1627, que todos conocemos, y luego pues toda la retahíla de normativa relacionada con esto. Recordar que dentro del 1627 hay diversas figuras, como antes decía, la del promotor, no es la del promotor del espectáculo. El promotor es cualquier persona física o jurídica por cuenta del cual se realiza la obra. En este caso, si es el ayuntamiento, a mí no me cabe duda de que el promotor del montaje es el ayuntamiento. A mí no me cabe duda. El contratista es quien hace ese trabajo, es decir, quien va a montar. Y subcontratista será todo aquel que vaya a montar subcontrate parte del trabajo por ser especialista. En el caso que hemos visto, la cubierta la colocaba otra empresa distinta. Y trabajadores autónomos que en esta actividad figuran con bastante asiduidad. Incluso también hay personal contratado pues con contrato de oportunidad, que le llamamos nosotros, ¿no? Es decir, se va a una ciudad, viene una empresa exterior y al final echa mano de alguno local, no 2 días. Bueno. Obligaciones. Todos, y no me voy a repetir, pero que son unas pocas o unas cuantas. Incluso para los trabajadores autónomos que evidentemente pasan, desde luego, por la coordinación de actividades empresariales. ¿Puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Todos somos conscientes de que si hay algún tipo de control,
simplemente con que se establezca un control. Bueno, pues dentro de lo que se puede hacer, si es 16-27, pues está fácil. Tendremos una pequeña dificultad a la hora de discernir si va a ser obra con proyecto o sin proyecto, pero recientemente, en finales de noviembre, diciembre, pues se ha publicado una especie de guía para la integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción, y dentro de esta guía sí se establecen pues dos divisiones bastante claras: obras con proyectos, que lo tenemos todos fácil, sabemos lo que hay que hacer, y también se hace una mención a las directrices de las obras que no hace falta proyecto. Luego, por tanto, siguiendo este hilo conductor, ya tenemos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Respecto a la formación de los trabajadores, al final el operario es el que va a sufrir el daño. Luego, todo lo que se ha comentado a la mañana de formación, información, hacerla in situ, previa y todo lo demás, la ley de prevención es muy clara en ese sentido, y sea sector construcción o no, va a indicar que la formación sea teórica y práctica, suficiente y adecuada. Lo de suficiente y adecuada es el problema, es decir, cuánto es suficiente y lo adecuada dónde está, ¿no? En construcción lo tenemos más fácil, porque ahí desde luego sí que el quinto convenio establece una formación tipo claramente definida para los trabajos de montaje de estructuras tubulares. Y estructuras tubulares se refiere a andamios, cimbras y las demás. Luego tiene perfecta cabida dentro de este apartado la formación de esos operarios que van a participar en el montaje. Tiene, pues como la formación de segundo ciclo, tiene los distintos componentes formativos. Si lo consideramos construcción, la exigencia formativa debería de ser esta. Son 20 horas. Si no lo consideramos construcción, la exigencia formativa es ley de prevención. Nos pueden entregar un diplomita diciendo de que esa información teórica y suficiente pues es un cursillito de 2 horas y arreando, ¿no? Por eso enfoco a que desde el 16-27 las cosas pueden ir mejor rodadas. La propia formación dentro del convenio, dentro del sector construcción, va a estar tutelada por la Fundación Laboral. Tenemos por lo menos una garantía de que alguien va a controlar eso. Si no viene del sector construcción, puede que no. Puede que no. Simplemente el servicio de prevención, o si viene del sector metal, pues también hay cierto control. Pero puede que no. O por tanto, un argumento más para que empecemos a pensar que si lo enfocamos por construcción, las cosas irán bastante mejor, ¿no? Este es el montaje realizado en la playa, ya digo, simplemente como mero observador. Siendo observador y con la buena voluntad de la empresa ya adjudicataria que estaba montando esto, se modificaron los criterios. La idea que tenían ellos de montaje, simplemente modificando el criterio de montaje, se disminuyeron los riesgos, pero eso por la buena voluntad de la empresa. La empresa me decía que ellos tienen calculado un número determinado de piezas que llevan, eso supone un número de camiones de transporte, X tiempo de descarga y X tiempo de material inmovilizado. Claro, el añadir simplemente una pieza más, o como fue el caso, que lo que les propuse fue añadir unas planchas de apoyo para ayudar al montaje, pues evidentemente eso fue un transporte más, mucho más material, mucho más caro. La primera respuesta es: ¿quién paga? ¿Quién paga? Esto no lo tengo yo en el pliego, ¿quién paga? ¿No? De ahí que sea muy importante que los ayuntamientos, cuando vayan a hacer los pliegos, pues evidentemente lo consulten con su servicio de prevención o con agentes que puedan darles una idea de qué incluir, pues para no evitarnos pues al final malas prácticas. Este era el montaje. El primer cuerpo no ofrece ningún tipo de problema, pero a partir del segundo, pues como hemos visto muchas veces, pie apoyado en el tubo y siguiente tubo en vertical. El añadir
toda una planchada, tratar de convencerles de que esto es un riesgo menor y que desde luego también puede ayudar bastante en la propia producción al ser más rápido, pues no terminas de convencerle hasta que no han terminado de montarlo y bueno, llegan a una conclusión de decir, pues mira, no pensábamos que íbamos a tardar lo mismo o incluso algo menos. Y en este caso, pues simplemente actuando sobre la marcha, insisto, por la buena voluntad de la empresa, con la cual no teníamos nada que ver, sino simplemente pues comentarle la anécdota de que esto quizás en un futuro fuese contemplado de otra manera. Planchas que corresponden al propio sistema, claro, no hay más. Desde aquí se recepciona la pieza superior y se va montando. El riesgo de caída existe, pero es inferior a los 2 metros, con lo cual, bueno, estaríamos dentro de un margen admisible. Otra cosa sería es que estos generalmente se montan sin esta plancha de aquí. Por supuesto que todos los fabricantes tienen elementos de protección colectiva. Todos tienen barandillas. Como han dicho el compañero ayer, escaleras, peldaños, rampas y barandillas. Por eso el frente no esté protegido. Si alguien monta un escenario o lo que monte, cuando se monta un andamio, una vez terminado, antes de ponerlo a disposición de los trabajadores, alguien dice, vale, ok, está todo perfecto, está todo con protección colectiva, ahora ya pueden subir los albañiles. Pues esa coordinación de actividades empresariales aquí debería de ser lo mismo. Esto tiene una protección por ahí fuera. Si alguien la quiere quitar, tendrá que explicarlo. Por eso hay manera, se puede hacer cosas, hay manera de evitar accidentes como el más recordado es el desmontaje. Esto nace hace algunos años, u otro más, un pueblo de Galicia, el montaje de una carpa de un circo, pues que cayó un operario y también falleció, ¿no? Esta es otra foto de otro escenario que, pues, por otros motivos estructurales, pues también ha caído. No me quiero meter en los motivos estructurales, sino simplemente insistir en que al menos este tipo de instalaciones yo entiendo que tienen que estar referidas al 1627. Por tanto, si hay proyecto, todos sabemos cómo tira por ahí, plan de seguridad, bla 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 bla. Y por supuesto, si no hay proyectos, seguir las directrices de esta nueva guía técnica de aparición en el mes de diciembre del 2014. Nada más, gracias por su atención y luego a las preguntas del coloquio.